Hola a todos, en esta clase vamos a ver cuatro cosas importantes que tienes que saber para poder resolver los ejercicios de dinámica. Antes de empezar con esos cuatro puntos importantes, primero vamos a recordar qué es dinámica. Dinámica es parte de la física, de la mecánica de la física, que estudia el porqué del movimiento de los objetos o cuerpos. Entonces, una vez considerando eso, vamos a ver el primer punto. El primer punto es recordar lo que es fuerza. ¿Sí? Fuerza es una magnitud vectorial. Y como vector cumple ciertas características que tenemos que recordar para poderlas manejar. Y una de ellas es que se representa como una flecha. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que recordar? Que si tengo fuerzas que van en la misma dirección, como en este caso tengo fuerza 1 y tengo otra fuerza que va también en la misma dirección, estas dos fuerzas tienen que sumarse. Ahora, si tengo dos fuerzas que van en sentidos contrarios, como en este ejemplo, estas dos fuerzas tendrían que restarse. Eso es lo que yo tengo que recordar para poder resolver los ejercicios de dinámica. Y algo más que tenemos que recordar es que la fuerza se mide en newtons. Que es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El segundo punto que tenemos que recordar es sistema de referencias y componentes de un vector. Si ustedes recuerdan, sistema de referencia es dos líneas perpendiculares que nos van a indicar la dirección en X y la dirección en Y. Y no menos importante es recordar que X está haciendo referencia a lo horizontal y Y a lo vertical. Entonces uno tiene que ir diferenciando esto para poder ir resolviendo los ejercicios de dinámica. Aparte, eso nos va a servir de una guía para poder distribuir las fuerzas si son horizontales y son verticales. Entonces uno va a ir acomodando de acuerdo a eso dónde vamos a ir colocando las fuerzas, ya sea en el eje X o en el eje Y. Esto es como una guía que nos va a servir para poder utilizar las fuerzas. Lo siguiente, que es componentes de un vector, es recordar que si yo tengo un vector B, entonces, y tiene su ángulo, yo puedo encontrar sus componentes. Su componente en X y también puedo encontrar su componente en Y. ¿Cómo encuentro esos componentes? Es utilizando lo que es las funciones trigonométricas y aprovechando que esto es un triángulo rectángulo, la componente en X sería igual al vector B por coseno, y eso es debido a que este vector en X es adyacente, entonces tendría coseno del ángulo y aquí vector multiplicado por seno del ángulo, y esto porque vector en Y es cateto opuesto. El tercer punto que tenemos que recordar son las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o conocido también como ley de inercia, habla de que si yo tengo un objeto y sobre ese objeto se están aplicando distintas fuerzas,
ya sean horizontales o verticales, este objeto va a permanecer en equilibrio. ¿Sí? En otras palabras, quiere decir que la sumatoria de todas estas fuerzas va a dar igual a 0. No importa la cantidad de fuerzas que estén presentes sobre ese objeto, siempre la sumatoria de fuerzas me va a dar igual a 0. Esa es la primera ley de Newton. Hay que considerar algunas cosas más, porque esto de equilibrio también indica lo siguiente, que no va a tener aceleración, entonces va a ser igual a 0. Y además que vamos a tener una velocidad constante. No solamente un objeto está en equilibrio si está quieto, sin movimiento, también puede tener velocidad constante y estar en equilibrio. Ahora, la segunda ley de Newton hace referencia a la fuerza neta o una fuerza resultante. Si yo tuviera un objeto y sobre él están aplicándose algunas fuerzas, por ejemplo en este caso una fuerza muy grande y en este otro sentido una fuerza menor, vamos a tener que esa fuerza, porque tiene mayor magnitud, va a generar un movimiento hacia la derecha. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en este caso no va a ser igual a 0. Va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Aquí en sumatoria de fuerzas es la fuerza neta o fuerza resultante que vamos a encontrar de ver cómo van trabajando las fuerzas en este caso. Y además vamos a tener que en este caso sí se tiene aceleración. Está presente en la segunda ley de Newton la aceleración y eso hay que considerar bastante para poder resolver los ejercicios. En la tercera ley de Newton vamos a ver lo siguiente. Habla de que si yo aplico una fuerza sobre un objeto o una pared, ya sea grande o pequeña, la pared va a generar una fuerza de respuesta, una fuerza de reacción. Y esta fuerza de reacción va a ser igual a la fuerza que yo estoy aplicando. Esto se va a cumplir siempre y es muy importante para algunos ejercicios. Una fuerza de reacción que ustedes tienen que recordar es la normal. Cuando nosotros tenemos un objeto que está sobre una superficie, está aplicando una fuerza que es el peso sobre esa superficie y la superficie va a responder con lo que es la fuerza normal. El cuarto punto que tenemos que recordar son ecuaciones. ¿Sí? Y ustedes han visto bastante ecuaciones en matemática, entonces yo tengo que saber manejar ecuaciones. Ecuaciones sencillas como la que estoy escribiendo a continuación, donde puedo tener una, dos o tres ecuaciones que yo las puedo ir resolviendo de distinta manera. Con esos 4 puntos ustedes pueden ir resolviendo ya todos los ejercicios de dinámica y especialmente recordando las leyes de Newton y manejando bien lo que son las ecuaciones.